Uso del multímetro de gancho. El multímetro de gancho se ocupa con mayor frecuencia en los aparatos electrónicos para medir corriente, ya que no necesitas desarmar el circuito para medirla. Además, se puede medir voltaje y continuidad como un multímetro digital normal. El multímetro de gancho digital y de autorrango se compone de cables con punta, gancho, pantalla, bornes de conexión y perilla de selección. Para medir la corriente, primero cerciórate que el aparato electrónico esté conectado a la corriente. Gira la perilla hasta que llegue al símbolo A con una pequeña línea curva encima. Este corresponde a la corriente alterna. Abre el gancho y rodea el cable del aparato electrónico que deseas medir. Ciérralo, trata que el cable quede en la parte central. En la pantalla aparecerá la lectura de la corriente, que será en amperes. El uso del multímetro de gancho te ayudará a detectar fallas en los cables de conexión de los aparatos electrónicos. Uso del osciloscopio. El osciloscopio mide señales eléctricas para poder observar la frecuencia, periodo, amplitud, ruido y el comportamiento de la onda. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida, el eje vertical o volts por división. Igualmente, para visualizar la amplitud y el eje horizontal o los segundos por división y el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios cuentan con dos canales para medir dos señales a la vez. Esto es útil cuando quieres comparar información de dos sensores que se complementan. También pueden guardar en memorias externas imágenes de las señales eléctricas de una medición. Esto te ayudará cuando necesites tener un registro de los comportamientos de una señal. Para hacer una medición, sigue estos pasos. Conecta el cable del osciloscopio a un contacto y enciéndelo. Aterriza la señal. Esto será tu punto de referencia. Aprieta el botón de tierra y centra en el eje horizontal. Inserta la punta positiva a la fuente de la señal que vas a medir. Coloca la derivación de la punta a la tierra como corresponde. Aprieta el botón de autoset para que el osciloscopio ajuste la escala. Cambie el tiempo de muestreo y la amplitud de la señal para verla a detalle, aumentando o disminuyendo las escalas. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas y también para visualizar picos. Las mediciones del osciloscopio aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la señal es muy pequeña o tiene mucho ruido, indica que el osciloscopio no está tomando lectura. Comprueba la punta de medición y el voltaje de la señal medida con un multímetro. El uso del osciloscopio es indispensable para ver el comportamiento de las señales y compararla con los valores que cada fabricante determina. Así, sabrás si la pieza necesita reparación o reemplazo. Uso de la estación de soldado. La estación de soldado es una herramienta de trabajo que sirve para unir componentes electrónicos por medio de la aplicación de calor y soldadura. La estación de soldado se compone de pantalla. Muestra la temperatura a la que se encuentra operando. Perilla o botones. Sirve para modificar la temperatura y poder soldar diferentes tipos de componentes. Lápiz de soldado o cautín. Es lo que tendrá contacto con los componentes electrónicos y la soldadura de estaño, para unirlos o separarlos. Base. Se utiliza para colocar el cautín cuando necesitas mover algún componente. Esponja. Sirve para quitar el exceso de soldadura de la punta del cautín. Pistola de calor. Se ocupa para soldar o desoldar circuitos de montaje superficial y tubos termocontráctiles. Para usar la estación de soldado, sigue estos pasos. Conéctala al tomacorriente. Enchufa el cautín o pistola de calor.
Enciéndela y ajusta la temperatura. Cuando trabajes con soldadura de estaño y requieras colocar un componente, haz lo siguiente. Mueve la temperatura de la estación hasta que marque entre 190 y 200 grados centígrados. Acércale la punta del cautín a la soldadura y espera a que se derrita. Coloca el componente a soldar y acerca el cautín. Espera a que la soldadura se transfiera y retira el cautín. En caso de que necesites quitar un componente, realiza estos pasos. Acerca el cautín al punto de soldado. Espera que se derrita la soldadura y con un extractor quítala. Retira el componente electrónico. La soldadora flux se usa cuando realizas la ejecución de soldar componentes de montaje superficial como los microchips de las computadoras. Realiza lo siguiente. Coloca el microchip donde se va a soldar. Esparce el flux sobre las terminales. Acerca el cautín y la soldadura de estaño para fijar las esquinas. También debes soldar las demás terminales. Las precauciones que debes tener cuando estés soldando son: mantén ventilada tu zona de trabajo. No respires el humo del cautín. Utiliza un extractor de aire. No dejes el cautín junto a un circuito integrado. Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que trabajas. ¿Cómo leer un diagrama electrónico? Un diagrama electrónico es la representación gráfica por medio de símbolos, conexiones y datos característicos del circuito que compone cualquier aparato eléctrico o electrónico. Los componentes electrónicos se representan en el diagrama acompañados con su número de serie y sus terminales. Las conexiones son las líneas que se encuentran en el diagrama, indican si dos o más componentes están unidos. Dependiendo del diagrama, se manejan dos nomenclaturas. Si existe una conexión entre dos líneas que se cruzan, se marca con un punto. Si se cruzan y no hay un punto, no existe conexión. Cuando no hay conexión entre cables, se marcan de esta forma. Para interpretar un diagrama electrónico, se analiza de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Lo primero que se localiza es la fuente de alimentación de corriente alterna o corriente directa, según sea el caso. Buscando la conexión con la fuente o entre componentes, puedes comparar el circuito físico con el diagrama, para medir fácilmente alguna variable eléctrica. De esta manera, comprobarás el funcionamiento del circuito o de algún componente. Además, estos diagramas electrónicos se encuentran en las hojas de datos de los circuitos integrados o en los manuales de servicio de aparatos electrónicos. Rutinas de mantenimiento. Existen muchos aparatos electrónicos que podrás reparar o existirá personas que soliciten tu servicio de reparación. Las rutinas de mantenimiento son una serie de pasos que debes de seguir para encontrar y detectar fallas en cada segmento de un aparato electrónico. Antes de iniciar una rutina de mantenimiento, debes de procurar tener tu mesa de trabajo limpia y ordenada para que puedas colocar cualquier aparato electrónico o tarjeta de control. Ten acomodado todo el equipo de medición y tu estación de soldado. La rutina de mantenimiento se divide en 1. Revisión del equipo, que consiste en revisar su funcionamiento e identificar fallas. 2. Se repara la falla que hayas detectado. 3. Pruebas el equipo para verificar que la falla se haya eliminado. En caso de que no esté funcionando el equipo, vuelve a revisarlo. 4. Cuando funcione el aparato electrónico, limpia tu lugar de trabajo y ordénalo. 5. Documenta los pasos que realizaste para detectar y reparar la falla. Haz una bitácora de papel o digital para documentar cada reparación. Así,
Posteriormente, identificará rápidamente la misma falla en otro aparato electrónico similar.